Hola Peques, esta semana damos inicio con el evaluar, el hacer pruebas para que ustedes puedan tener una calificación. Recuerden que las pruebas, en este caso los exámenes, valen el 40% de su calificación. Si ustedes han tenido dificultades para entregar las actividades o para obtener una buena calificación en las actividades que se dejan de miércoles a viernes, pues sí es muy importante que ahorita hagan su mejor esfuerzo para poder contestar de forma correcta cada uno de los ejercicios que se van a estar dejando como exámenes. Ok, entonces vamos a recordar, en este trimestre empezamos trabajando con el tema de ángulos, en este caso, ángulos que se forman entre unas paralelas cortadas por una transversal. Si ustedes observan, nosotros aquí ya tenemos de forma muy resumida, pues la información que vimos en ese momento. Tenemos primero que, bueno, esto, L, es una de las paralelas, paralela con M. N es la transversal y aquí es en donde se están formando los ángulos. Entonces, ¿cuáles fueron los ángulos que nosotros estuvimos viendo? Vimos ángulos opuestos por el vértice. En este caso, vemos que B es opuesto con D. Recordemos que el punto en donde hacen intersección estas líneas, pues a este punto se le llama vértice, ¿ok? Entonces, opuesto del lado contrario. Entonces, A es opuesto con C. Y de este lado, pues tenemos que F es opuesto a H, así como G con E. Y entonces significa que los ángulos que están opuestos por el vértice van a tener la misma medida. Tenemos ángulos alternos internos. Esta es una paralela con esta, interno, dentro de las paralelas. Entonces, alternos internos. Uno está de este lado y el otro del lado contrario. Por eso se les llama alternos, porque uno está de un lado de la transversal y el otro del otro lado de la transversal. Entonces, entendemos que C es igual a E, así como en este caso D es igual a F. Tenemos alternos externos, los que están por fuera de las paralelas. ¿Cuáles van a ser? Pues vamos a tener en este caso los que son externos, son B, A, H y G. Ahora nos están diciendo alternos externos. Nuevamente, uno de un lado de la transversal, el otro del otro lado de la transversal. Y con esto entendemos que A es alterno externo con G. Y entonces estos dos van a medir lo mismo, así como B es alterno y externo con H y van a medir lo mismo. También tenemos ángulos colaterales y entonces aquí entendemos que A es igual que E. Ajá. ¿Por qué? Porque están en la misma posición. Si ustedes se dan cuenta, si solamente trabajáramos con esta línea, pues la A ocupa la misma posición que la E. Y también podemos observar que D pues tiene la misma posición que H. Entonces, del otro lado tenemos que B con F como C con G. Además, bueno, tenemos que la suma de dos ángulos que estén sobre una misma línea, pues van a sumar 180. Entonces, por ejemplo, A con B, así suman 180. ¿Por qué? Porque ya habíamos visto que se forma un ángulo llano. Y entonces va a suceder lo mismo que si trabajáramos con, en este caso, B con C. Trabajamos ahora esta línea y entonces podemos observar a B con C. Y también vamos a poder entonces decir que C con D van a equivaler a 180, así como A con D es 180. Y lo mismo va a pasar con los del otro, con los de la otra línea. Ahora, también tenemos ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios son los que sumados nos van a dar también 180. Un ejemplo de esto pues es E con F. También vamos a tener que, bueno, a los mismos que ya habíamos visto, que sumados pues nos van a dar los 180 porque se está formando un ángulo llano. Ahora también tenemos que como regla principal, y esta acuérdense que sí se la tienen que aprender súper de memoria porque vamos a estar trabajando mucho con esta, tanto en este ciclo escolar como en el que sigue, ángulos
interiores de un triángulo. Siempre los ángulos interiores de un triángulo van a sumar 180. Y bueno, ya que vimos estas propiedades de los ángulos, entonces ahora podemos dar paso a la solución de estos ejercicios. Si nosotros observamos, aquí tenemos el primero, nos está dando este ángulo que mide 115 grados y quiere que obtengamos la medida del otro ángulo que está marcado con la letra X, pero además que podamos indicar cuál de estas propiedades es la que se está cumpliendo. Nosotros observamos, es este ángulo y es el de acá. Podemos entonces decir que en este caso están sobre la misma, pero podemos entonces trabajar que son colaterales, están del mismo lado y están en la misma posición. Por lo tanto, podemos decir que X también es igual a 115 grados. Entonces, X es igual a 115 grados y podemos decir que son colaterales. Ahora, nos pasamos con este ejercicio. Nosotros vemos que nuevamente tenemos dos paralelas que están cortadas por una transversal y nos dice que este lado mide 150 grados. Si este 150, vamos a ver qué tipo de comportamiento tienen estos ángulos. Si ustedes se dan cuenta, tenemos aquí este ángulo que mide 150 y el de acá es 3x menos 30. Si nosotros nos vamos a las propiedades, acuérdense que nosotros habíamos dicho que si ocupan la misma posición, pues van a medir exactamente lo mismo. Entonces yo puedo decir que este ángulo mide lo mismo que el de acá, 150 grados. Y entonces, si yo uno estos ángulos, yo sé que la sumatoria de estos ángulos va a ser igual a 180 grados. Ojo aquí de cómo se tiene que resolver, porque aquí empezamos a trabajar también con las ecuaciones de primer grado, porque tenemos una incógnita y queremos saber cuánto vale esa X. Observamos entonces, sabemos que tenemos 150 grados y que sumado con 3x menos 30, nos tiene que dar como resultado, aquí está esta propiedad, 180 grados. Ya tenemos entonces nuestra ecuación, empezamos a resolver y ya sabemos que lo que me interesa es saber cuánto vale X. Por lo tanto, esa X tengo que trabajar con el método de balanza para que quede de un solo lado y podamos determinar su resultado. Si yo tengo 150, puedo restar 150, pero acuérdense que ese 150 restado lo voy a aplicar en ambos lados de la igualdad. Por lo tanto, me quedaría 180 menos 150. Si yo tengo 150 menos 150, pues esto ya queda 0. Entonces, aquí me quedaría como 3x menos 30 es igual a 180 menos 150, me da como resultado entonces que son, en este caso, 30. Ahora bien, me está diciendo que tengo que restar, tengo aquí restando 30, quiero que se haga 0, entonces tengo que sumar 30 en ambos lados de la igualdad. Entonces tengo que 3x es igual, acá menos 30 más 30 es igual a 30 más 30. Simplifico y tengo que 3x es igual a 30 más 30 son 60. Y por último, este 3 está multiplicando, entonces divido ambos lados de la igualdad entre 3 y entonces obtengo que el resultado es 30 entre 3, nos da como resultado 20. Llegué al resultado de esta X. Vamos con el siguiente. Bueno, pero también ya sé que X vale 20, pero también ya sé que son suplementarios. Vamos con el siguiente ejercicio. Si ustedes observan, tenemos el mismo caso. Bueno, pero ¿a qué nos referimos? Nosotros tenemos este ángulo que está marcado con una letra X y tenemos el ángulo de acá. Si yo paso esta X aquí, entonces puedo darme cuenta de que estos ángulos también son suplementarios.
Y si son suplementarios, significa que sumados dan 180 grados. Entonces tengo x más 103 grados es igual a 180 grados. Resuelvo. Este 103 tengo que hacerlo 0, por lo tanto, resto 103 en ambos lados de la igualdad. 180 menos 103. 103 menos 103 pues da 0. Entonces tengo que x es igual a 180 menos 103. Por lo tanto, x es igual a 77. Llegué ya al resultado. Ahora, por último, este ángulo con el de acá deben ser iguales. ¿Por qué? Porque están en la misma posición. Y entonces yo puedo decir que son ángulos que son colaterales. Y si son colaterales, significa que miden lo mismo. Entonces puedo decir que 3x más 50 es igual a 2x más 70. Y nuevamente voy a resolver. Acuérdense que lo importante es dejar de un solo lado las x. Empiezo y digo que 3x, 2x, quiero hacerlo 0 de este lado. Entonces tengo que restar 2x en ambos lados de la igualdad. Menos 2x y aquí tengo 2x menos 2x. 50 está sumando, entonces tengo que restar 50 en ambos lados de la igualdad. Más 50 menos 50 y acá tengo que es más 70 menos 50. Ahora sí puedo simplificar. 3x menos 2x me queda x. 50 menos 50 me queda 0. Esto es igual a 2x menos 2x es 0. Y 70 menos 50 da 20. Entonces ya pude resolver cada uno de los ejercicios de acuerdo a las propiedades que ya conocemos. Pasamos a lo siguiente. Ahora nos dice, calcula el valor del ángulo X en cada uno de los siguientes ejercicios. Tenemos que primero tener en cuenta que la suma de los ángulos internos, la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo va a ser igual a 180 grados. Esta es la propiedad que nosotros necesitamos para poder resolver cada uno de estos ejercicios. Ahora bien, esto sabemos que todos los triángulos van a tener 3, entonces 3 ángulos. Entonces yo puedo decir que un triángulo es igual al ángulo 1 más el ángulo 2 más el ángulo 3. Y la suma de estos 3 me van a dar 180 grados. Observamos entonces, tengo que es x más 68 más 59. Y esto me debe de dar como resultado 180 grados. Están sumando. Tengo que restar 68 y 59 en ambos lados de la igualdad. 68 menos 68 más 59 menos 59 es igual a 180 menos 68 menos 59. Por lo tanto, acuérdense que más 68 menos 68 da 0 y 59 menos 59 da 0. Por lo tanto, puedo decir que x es igual a, en este caso, 53. Ya pude resolver, pero ahora observamos aquí. Ahora no se trata de un triángulo, ahora se trata de un cuadrilátero. Y si un triángulo mide 100, tiene como ángulos internos 180, pues entonces un cuadrilátero va a sumar 360 grados. Y tendríamos que hacer exactamente lo mismo. Tenemos x menos 10 más 3x más 3x más x menos 10 es igual a 360 grados. Y nuevamente, puedo ahora primero sumar las x. X más 3x son 4x. Más 3 tenemos que son 7, más estas son 8. Tenemos entonces que 8x es igual a
ay, perdón, aquí antes de hacer el igual, tenemos todavía que restar. Tenemos aquí menos 10 son menos 20. Y esto es igual a 360. Vamos a hacer este 20 0. Y si tengo menos 20, pues para que se haga 0 tengo que sumarle 20. Por lo tanto, tengo 8x menos 20 más 20. Y acuérdense que lo hago en los dos lados de la igualdad. 360 más, en este caso, 20. Ya que tengo esto, voy a tener que ahora resolver la ecuación. Tengo 8x menos 20 más 20, pues ya da 0. Y tenemos 360 más 20 son 380. Y ya que tenemos esto, ahora lo único que nos está faltando es que este 8 ya no esté como coeficiente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues vamos a tener que dividir en ambos lados de la igualdad. Y entonces llegamos al resultado de que x es igual a 47.5. Ya resolvimos. Recuerden que cada uno de los contenidos que vamos trabajando pues nos va a servir para que podamos resolver de mejor forma los ejercicios. Ahora vamos con el siguiente tema. El siguiente tema tiene que ver con los criterios de congruencia. Criterios de congruencia para construir triángulos. Nosotros vimos 3 criterios. Lado, 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 lado. Tenemos que este criterio, vamos a poder cumplirlo, vamos a poder construir un triángulo que sea congruente siempre y cuando nos den las 3 medidas. Entonces no vamos a poder construir otro tipo de triángulo, vamos a construir uno que va a ser exactamente igual. El siguiente criterio es lado, ángulo, lado. ¿Y qué necesitamos para poder aplicarlo? 2 medidas y el ángulo que se forma entre esas medidas. El tercer criterio es ala, que es ángulo, lado, ángulo. ¿Y qué necesitamos entonces? Vamos a necesitar 2 ángulos y una medida, ¿ok? Entonces vamos a poder construir triángulos que sean congruentes siempre y cuando se cumpla alguno de estos criterios. Con esta información, pues vamos a ver si podemos construir con la información que nos están dando un triángulo que sea congruente, pero además, bueno, vamos a determinar qué criterio es el que se cumple. Nos dice que tenemos lado 6 centímetros, 9 centímetros y 12 centímetros. Nos están dando 3 medidas. Si nos están dando 3 medidas, entonces podemos decir que sí se puede construir y que se aplica el criterio lado, lado y lado. Ahora bien, nos dice que qué pasa si nos dan los 3 ángulos. Si nosotros observamos, tenemos lado, 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 ángulo, lado o ángulo, lado, ángulo. Pero aquí nos dice que son 3 ángulos. Si nosotros recordamos, si nos dan las medidas de 3 ángulos, podemos construir una infinidad de triángulos. ¿Por qué? Porque cumpliendo las medidas de los ángulos, podemos trazar triángulos cuyos lados midan diferente. Entonces, en este caso, no se construirían. No, porque no tenemos un criterio que sea ángulo, ángulo, ángulo. Y para el tercero nos dice que ahora nos dan un lado de 12 centímetros y ángulos sobre el lado 45 y 29. En este caso tenemos un lado y si ustedes observan acá nos dice sobre el lado. Sobre el lado entonces tenemos 2 ángulos. Entonces en este caso sí lo podríamos construir y se aplicaría el criterio ángulo, lado, ángulo. Por último, también sobre este mismo eje, estuvimos trabajando el cálculo de perímetros y de áreas. Y recordamos que para calcular el perímetro de un polígono, pues debemos sumar los lados del polígono. Y en donde va a cambiar, pues va a ser en este caso, para el perímetro del círculo. Porque para el perímetro del círculo nosotros tenemos que es pi por diámetro. Y también
también estuvimos trabajando, en este caso, la forma en la que podemos calcular el área muy importante de estas figuras. En este tipo de ejercicio queremos calcular el área de estas figuras. Entonces, por ejemplo, para esta figura que está dada por un cuadrado ABCD y al interior tenemos un triángulo, queremos obtener el área del triángulo. ¿De qué forma podemos obtenerla? Recordamos que para un triángulo la fórmula es igual a base por altura entre 2. Si este es un cuadrado, significa que todos sus lados miden lo mismo. Y entonces tenemos que 16 por 16 entre 2 nos va a dar como resultado, en este caso, pues 128. Muy simple, porque solamente tenemos que aplicar las fórmulas. En este caso tenemos circunferencia de centro O y radio 5. Para este ejercicio nosotros vemos que nos está diciendo que el radio mide 5 centímetros. Recordemos que el radio pues va a ser la distancia del centro a cualquiera de los lados del círculo. Entonces, si de aquí mide 5, significa que también aquí mide 5. Y aquí lo que nos interesa saber es cuánto mide el área sombreada, que son 2 triángulos, como podemos observarlo, o un solo triángulo, que entonces mediría 10. Nuevamente, la fórmula es base por altura sobre 2. En este caso, si lo tomamos como un triángulo completo, sería 10 por 5 entre 2. Y entonces llegamos al resultado de 25. Por último, tenemos este ejemplo. Nos dice que tenemos un rectángulo que mide 24 centímetros. Y dice que de ancho mide 1/4 parte del largo. Significa entonces que 24 entre 4, pues mediría entonces de este lado 6 centímetros. Para que no se vayan a equivocar, voy a borrar esta parte, ya para que queden las medidas establecidas. Ahora, nos está diciendo que DE es igual a la mitad de BC. Significa entonces que aquí mide 3. ¿Cómo podemos entonces obtener el área sombreada? 1. Tenemos que sacar el área completa. Sabemos que para obtener el área de un rectángulo tenemos que multiplicar 24 por 6, porque es base por altura. Y entonces sabemos que el área de todo el rectángulo va a ser igual, en este caso, tenemos 24 por 6 y nos da como resultado 144. Y ahora tenemos un triángulo que está formado por estas medidas. Bueno, pero esta todavía es desconocida. Sin embargo, sabemos que todo mide 24 y esta sección mide 3. Entonces tenemos que 24 menos 3 es igual a 21. Y recordamos la fórmula del triángulo. El área del triángulo va a ser igual a base por altura sobre 2. Tenemos que la base es 6 por altura, que es 21, y vamos a dividir entre 2. Tenemos entonces que 6 por 21 es igual a 126 y entre 2 nos da como resultado 63. Significa entonces que esto mide 63 y completo mide 144. Lo último que faltaría es hacer una resta, 144 menos 63, y nos da como resultado 81. No es complicado trabajar estos ejercicios, simplemente tenemos que analizar qué información tenemos, qué información necesitamos para poder resolver. Una vez que terminen de ver el video, podrán contestar su examen. Saludos.